En enero del 2020, en Lima, Perú, en una recicladora en Yerbateros cerca del mercado de frutas de La Victoria, se encontró una caja en cuyo interior habían dejado los restos de una joven sin identificar. Fueron algunos vecinos de La Victoria que le reportaron sobre la presencia de los restos humanos dentro de la caja. Ante la alerta, los efectivos de la PNP se dirigieron al lugar para hacer las indagaciones y comprobaron que en efecto se trataba de un cadáver. La madrugada del 26 de febrero del 2020, la policía constató que los restos pertenecían a una mujer. Presuntamente la víctima había sido arrojada en la madrugada. Según los vecinos, una camioneta de color rojo se acercó a la calle del mercado de Yerbateros en la calle Victoria y vieron que el vehículo se detuvo por unos instantes. Alguien bajó y dejó una caja en el suelo que estaba forrada de plástico transparente. Ellos creían que era una enmienda encomendada. El cuerpo presentaba hematomas y un golpe fuerte en la cabeza, que muy probable esa había sido la causa del deceso. Asimismo, se informó que la policía dató la edad de la víctima entre los 25 a 30 años de edad. Después de un par de horas de haberse realizado el hallazgo y de que varios efectivos de la policía estuvieran en la escena, llegaron los fiscales del Ministerio Público y también los agentes de la unidad de criminalística. Ellos determinaron que en ese momento que dentro de la caja no habían restos de sangre, por lo cual la víctima había pasado varias horas afuera de esta, luego de ser asesinada. Se creyó que en ese momento que la chica la habían asesinado en algún lugar lejos del mercado. Habían tenido el cuerpo unas horas tirado o en algún vehículo y luego la habían introducido en la caja. Solamente se pudo constatar en ese momento que llevaban una blusa de color blanco con flores, unas zapatillas blancas con amarillo y un pantalón azul. La chica no llevaba consigo ninguna identificación. Los pobladores del lugar se mostraron alarmados por el hecho. Decían que era una zona tranquila y que era muy raro que un suceso así se diera en el lugar. Mientras tanto, las autoridades tenían una tarea muy difícil: la identificación de la víctima. Luego de iniciar con las investigaciones dentro de la morgue de Lima y con la ayuda del Registro Nacional de Identidad, pudieron reconocer a la víctima a través de sus huellas. Se trataba de Juliet Vidaurre Peralta, de 18 años de edad, una joven que había sido reportada como desaparecida 2 días antes. El 24 de febrero del 2020, en aquel entonces, los familiares de Juliet informaron que la joven había salido a una fiesta y nunca regresó. Se preocuparon porque al día siguiente se dio la celebración del cumpleaños de la hermana de la víctima, llamada Marcy, de la cual ellas eran muy unidas. Les parecía muy raro que Juliet no se presentara a esta reunión, además que había dejado a su hija al cuidado de su familia, algo muy extraño porque ella siempre había sido muy responsable. El cadáver tenía los hematomas que le habían visto los policías en la cabeza, el cuello y los brazos, así como el golpe en la cabeza, pero la causa de la muerte se determinó como un estrangulamiento. Además, había indicios de violación. En las primeras observaciones se descubrió que el cuerpo presentaba flacidez, lo cual indicaba que la víctima había sido asesinada. Esperaron un cierto tiempo y luego pusieron a la joven de 18 años dentro de la caja de cartón. Se declaró su asesinato el 23 de febrero, el día que la vieron por última vez. Juliet residía en el distrito de San Juan Lurigancho. Ella fue criada por sus abuelos maternos, ya que su madre trabajaba para poder cumplir con todas sus necesidades. Juliet no sentía mucho interés por los estudios y los dejó inconclusos desde tercero de primaria. A sus 16 años, la joven se convirtió en una madre de una niña producto de una relación con Fabricio Neola. Juliet solía frecuentar sitios de entretenimiento nocturno en los cuales tenía bastantes amistades. Fue una de estas amistades, una chica con la que Juliet había salido esa noche, la que le dio a la policía una pista muy importante. Ella le dijo a las autoridades que Juliet había pasado la tarde con el padre de su hija. Ellos llevaban 5 años de relación, pero unos meses atrás habían decidido separarse. Esa tarde se habían juntado para hablar de sus diferencias y habían decidido volver a empezar su relación. Él la llevó a una parada de autobús
Luego de eso, Juliet se encontró con su amiga para irse a la discoteca y una vez allí estuvieron varias horas en el lugar. Juliet abandonó el lugar con un hombre que esta amiga no pudo identificar plenamente, pero sí lo pudo describir. Dijo que este hombre era alto, gordo y además de eso frecuentaba mucho esa zona. Con esta información las autoridades comenzaron a buscar entre las amistades de Juliet quién podía ser este tipo y pidieron al local en donde ella había estado con su amiga que les dieran información de las cámaras de seguridad. Además comenzaron a recoger distintos testimonios. Fue gracias a la cámara de seguridad de este local que pudieron determinar la identidad del hombre con el cual Juliet se había ido. En la cámara de seguridad se ve a Juliet saliendo del salón con un hombre del cual la policía la identificó como el gordo Gary, un sujeto identificado como un delincuente que estaría vinculado con la peligrosa banda Los Charlies de Posuso. Este hombre coincidió a la perfección con la descripción que había dado la amiga de la víctima. El nombre real del gordo Gary es Gary Mendoza Romero. Para el momento de los hechos tenía 24 años. Es originario de Tarapoto, una ciudad de Martín, Perú, y tiene un largo prontuario criminal. Había salido un año antes del crimen en un penal de la Libertad tras pagar una condena por el delito de tráfico ilícito de drogas. Una fuente policial relató que era un conocido microcomercializador de las zonas aledañas al metro de la hacienda de San Juan Lurigancho. También tenía una denuncia por violencia realizada por una expareja que vivía en el interior del país. La policía pudo atrapar a Gary varios días después del asesinato de Juliet. A pesar de sus intentos de eludir con los agentes de la Unidad Especializada de Homicidios en Dirincri, el gordo Gary fue capturado cuando se preparaba para ocuparse de sus negocios ilícitos. Durante la madrugada del 3 de marzo del 2020, fue llevado a la sede de la Avenida España de la policía en Lima, donde reveló que en efecto había estado con la víctima la noche de su desaparición. Los familiares de Juliet les sorprendió mucho esta captura porque ellos no conocían a Gary y no sabían si realmente Juliet tenía una relación de amistad con él. Varios de sus amigos dijeron que en efecto Juliet había hablado con Gary en distintas ocasiones, pero que realmente ellos no tenían una relación de amistad muy larga. Familiares de la joven madre asesinada le pidieron a las autoridades que siguieran investigando, porque para ellos este hombre no había actuado solo y además de eso, tal vez podía haber una red detrás de él. La hipótesis de la familia era esta. Ellos pensaban que Gary había sido enviado para capturar a Juliet y que en cierto momento ella se había resistido a que él se la llevara. Por eso al final él la había asesinado. Para los investigadores todas estas hipótesis eran bastante válidas, pero al final determinaron que no era así, que Gary había actuado solo. Una vez hicieron formales las acusaciones, la fiscalía pudo obtener una prisión preventiva de 7 meses para este hombre. Mientras se hacían todas las averiguaciones, se le negó el derecho a fianza y fue enviado a una cárcel a esperar el juicio. Más adelante se supo que según la investigación, que los hechos ocurrieron en el interior del domicilio del imputado, ubicado en San Juan Lurigancho. En este lugar, en una pequeña habitación, se encontró sangre que coincidió con el ADN de Juliet. El acusado negó haber cometido el asesinato y entre los gritos de los enardecidos vecinos dijo que demostraría su inocencia. La fiscal a cargo del caso, Flores Milda Villalobos, sostuvo que el implicado habría intentado mantener relaciones sexuales con la joven con la que había estado compartiendo horas antes en la discoteca y ante su negatividad la habría estrangulado y abusado de ella. La fiscal en la audiencia presentó como pruebas los exámenes forenses, los videos de la cámara de seguridad, el perfil psicológico del imputado, el estado de la habitación en donde se había hallado el material genético, las huellas de la víctima y las declaraciones de varios testigos que habían visto a ambos salir juntos de la discoteca, así como la declaración de Gary en la cual dijo que en efecto él había estado con Juliet la noche de su desaparición. En el juicio también se presentó como prueba un video que Juliet había enviado a una de sus amigas desde la habitación de Gary. En el video se pueden ver varias pertenencias del hombre, las cuales en efecto fueron encontradas en la habitación
y esto pudo determinar al 100% que ese lugar era la vivienda del acusado y que Juliet había estado allí con él. Pero ante todo el proceso, Gary mantuvo su inocencia y dijo que en efecto había estado con Juliet y que también había estado con ella en su casa y que por eso las huellas estaban allí. También dijo que él quería mantener relaciones sexuales con ella, pero al final ella se negó y ella se había marchado del lugar, y que seguramente luego de irse de su casa alguien la había interceptado y le había quitado la vida. Además de eso, en el cuerpo de la joven no se encontraron pruebas que determinaran que otra persona había estado con ella. No se pudo recoger ADN de Gary del cuerpo de la víctima, pero ya habían demasiadas pruebas en su contra. Él no había podido aportar nada que especificara que era inocente, o al menos que Juliet había salido con vida de su casa. Para el Ministerio Público todas estas pruebas eran determinantes y lo fue también para el jurado. A Gary se le declaró culpable del asesinato de Juliet y se le dio por unanimidad la pena máxima, es decir, cadena perpetua.